delegada de nuestra filial. Sí. Y eso nomás, profe, quería, como te digo, decirte, ¿verdad? Que yo siempre estoy en tus clases y siempre aporto también con ella. No sé los demás compañeros, pero yo de mi parte nomás te hablo, profesora, personalmente. Y respecto al trabajo, profe, no me está quedando bien claro ¿cómo te digo? El de grupal, sí, ya estamos empezando ya con la compañera. Sí. Pero la segunda tarea, profe, eso quisiera preguntarte, ¿ese va a ser grupal o va a ser individual, profe? Va a ser grupal, Eliani, porque así como les expliqué anteriormente, por la cantidad de alumnos vamos a tener que necesariamente trabajar de esa manera. Perfecto, profesora. Eso nomás quería acotar y también saber. Bueno, Gracias, entonces profe. la próxima clase vamos a hacer ya porque creo que ya va a ser el 1 de noviembre. Entonces necesariamente tenemos que ir también, ¿cómo es? Pues, superando esas etapas, ¿verdad? Yo ahora llegué de viaje, estoy viajando mucho, por eso es que quizás ya no estemos más un poquito adelantados, ¿verdad? Pero no estamos atrasados dentro de los tiempos, todavía tenemos en esos 2 trabajos pendientes y si Dios quiere la próxima clase voy a prepararles y para que podamos ir avanzando con ese proceso. ¿Hay alguien que quiere hablar? Orlando. Sí, profe, por favor, ¿será que puedes repetir los integrantes del grupo de Coronel Oviedo para Sí, sí. escuchar si alguien no quedó excluido, por favor, profe? Bueno, a ver. Oviedo está Adriana, está Florentino, Orlando, Alfredo, Gustavo, Natalia, María Soledad, Gustavo Andrés y Ángel Alberto. Muchas gracias, profe. Está todo en orden. Eso nomás, profe. Bueno. Hablando de examen parcial, yo tengo 3 alumnos a quienes yo no le encuentro en ninguna de las filiales. Uno es Oscar Daniel Martínez, que ustedes le conocen. Yo no, Oscar profe. Daniel Martínez, porque en ninguno de mis listas está. No sé yo de qué filial es. Probablemente no haya entregado luego la primera tarea, por eso es que ya no le tengo registrado. También no le tengo a Francisco Maidana Marín. Profe, creo que el compañero Oscar es de la filial de Ciudad del Este, si no me equivoco. ¿Vos no le conoces, Gloria? ¿Cómo es su apellido, profe? Oscar Daniel Martínez. No. Filial Ciudad del Este es Oscar Cardoso y Oscar Aguirre. Hay alumnos que se matriculan y tipo nos siguen la clase. Nosotros tenemos 2 también que hasta ahora no le conocemos. Yo creo que no entregaron el primer trabajo, por eso es que yo no les ubico, porque son Oscar Daniel Martínez, Francisco Maidana Marín y Cintia Segovia Osorio. Sí, seguro que dejaron otra vez la carrera o no sé. Pero rindieron ahora nomás, rindieron la parcial. Entonces la convocatoria de ahora... El Francisco suele participar en el grupo. El Francisco Para mí que me suena su nombre, pero no le encontré, Lucy, en ninguna de las filiales. No, yo veo, ¿viste el famoso que interactúan nomás Sí. y que algunos sale su nombre y Sí. es una coincidencia nomás de con un amigo, un señor? Entonces por eso me llevo en cuenta. El Francisco Maidana suele estar. Pero Francisco Maidana no es de Itagua o Coronel Oviedo. Oviedo no. Francisco Maidana, profe de la filial de Itagua. A ver. Fernando, eso dijiste la vez pasada que casi no interactúa con ustedes en su grupo. Francisco Patiño no es, Fernando. Sí, profe, Francisco Patiño y Francisco Maidana son de la misma filial de Itagua. Porque yo le tengo solo a Francisco Patiño en el grupo. Bueno. Y vamos a ir. Profe, sí. Una última pregunta con respecto al trabajo. Para la defensa, ¿serían más de 2 o una sola persona ya bastaría?
Depende ya de la decisión que ustedes tomen como grupo. Si ustedes Sí, creen sí, que sí. una sola persona puede defender el trabajo, no hay problema. Yo no tengo Porque la problema. persona que nosotros le designamos, ella dijo que ella iba a poder hacer sola. Entonces, tranquilamente va a poder ella realizar sola nomás el trabajo. No hay inconveniente con eso. Exacto, perfecto. Dale, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra consulta? Profe, lo que vos habías dicho, ¿verdad? Uno solo va a exponer, pero todos tienen que leer, ¿verdad? Porque al azar vos también podés preguntarle a los integrantes, ¿verdad? Justo acá el Francisco Maidana se conecta, Ahí te saca la duda, hablando de Roma. Sí. Francisco, te tengo a vos como que rendiste la parcial, pero no tengo la filial a que perteneces. Francisco Maidana Marín. Sí, yo soy profe ¿De qué filial sos, Francisco? de Itagua. De Itagua. Bueno, entonces ahí te anoto y te excluyo porque no me estaba ubicando en ninguna de las... Gloria, a tu micrófono. Ahora sí ya soy alumno. Ah, bueno. Gracias, profe. Dale. Saliste de la lista negra. Sí, salí. Gracias, profe. Bueno. Entonces, vamos a desarrollar un poco. Hoy tengo previsto 2 bolillas para desarrollar. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los derechos humanos. Acá. ¿Pueden visualizar? Sí, profe. Bueno, vamos a tener en cuenta principalmente con relación a los derechos humanos, que vamos a tener prácticamente 3 bloques que son derechos diferentes, derechos básicos, que en la historia se fueron consiguiendo, ¿verdad? Entonces, en estos bloques son prácticamente luchas que se venían haciendo porque, como siempre les digo, ninguno de los derechos se ganó desde la oficina o pidiendo amablemente por cartita. Entonces, todos estos bloques de derechos que vamos a ir viendo tienen detrás luchas de personas. Ustedes saben que los derechos laborales fueron conseguidos así por muchos años de batalla detrás de esos derechos que actualmente tenemos. Entonces, lo mismo implica los derechos básicos fundamentales de las personas. Entonces, dice, hoy en día no es simple hablar de derechos humanos. Todos tenemos ya ese concepto en la cabeza, pero años atrás, y no demasiado, hablar de derechos humanos era como es hoy día hablar de protección al medio ambiente. A un grupo de rancheros que buscan su sustento en los basurales te mirarían con cara de este está loco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros eh, vamos teniendo un proceso también de desarrollo con relación a algunos derechos? ¿Por qué nos da un ejemplo de derecho de medio ambiente? Porque ustedes saben, yo terminé hace 10 años la facultad y en mi época, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Nosotros no teníamos una asignatura de lo que es derecho ambiental, por ejemplo. Hoy en día, muchas universidades tienen una asignatura específicamente de esta parte del derecho tan importante que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, en mi época de universitaria, nosotros estudiábamos un poquito de lo que era prácticamente de derecho ambiental en la asignatura de agravio, ¿verdad? Entonces, actualmente el derecho ambiental tiene una ley que lo protege, tiene varias instituciones departamentales, nacionales, que hablan de eso, que tratan, que defienden. Entonces, lo mismo con relación a los derechos fundamentales que ustedes habrán también desarrollado, por ejemplo, en la asignatura de derechos humanos. eh,
sucedió también esa transformación con el tiempo, ¿verdad? Entonces, dice que sin embargo esos derechos históricamente, al igual que el medio ambiente, han sido protegidos, aunque más bien de manera local, como la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, nacida con la Revolución Francesa, siendo uno de los primeros pasos internacionales tendientes a su protección los datos en la Convención contra la Esclavitud. Y nos muestra algunos antecedentes con relación a los derechos humanos. Dado lo expuesto en el punto anterior, es obvio que el ideal de derechos humanos es más antiguo que las Naciones Unidas, pero hizo falta su fundamentación para que los mismos tomaran un reconocimiento universal, o casi ya en la misma carta que dio origen a las Naciones Unidas, que en su preámbulo establece reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Aunque vinculante, la Carta no determina los derechos específicos ni la manera de aplicarlos, y para cubrir esas lagunas se establece la Comisión de Derechos Humanos, dando así inicio al Sistema Internacional de Derechos Humanos. Tiene mucha relación también con el trabajo que nosotros vamos a ir haciendo, ¿verdad? O que ya algunos ya lo terminaron. Entonces, como les dije a una compañera, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces llegan casos específicamente en el que el Estado haya violado esos derechos básicos que tenemos como personas. ¿Dónde dice que yo tengo esos derechos básicos? Todos y específicamente nosotros tenemos en nuestra Constitución del 92, que ustedes saben, en el que es prácticamente la Constitución es la base de todas las leyes después que van surgiendo. Entonces, la Constitución es el cimiento que da origen a otras leyes, y nosotros ya tenemos ahí cuáles son esos derechos básicos, como por ejemplo el derecho a la vida, que está consagrado en el artículo 4, y así sucesivamente sobre derechos básicos. Entonces, la primera generación de las que yo les estoy hablando, de ese bloque que vamos a ir viendo, en la primera generación lo que se consiguió fueron los derechos civiles y políticos. ¿En qué consisten estos derechos civiles y políticos? Que son los que protegen a las personas de los excesos de los estados y consagran la libertad, la igualdad y la legalidad. Nacen con la Revolución Francesa y son consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos de las Naciones Unidas, sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Derecho a la vida y a la libertad, la esclavitud. Profe, ¿Sí? una pregunta. En Estados Unidos, en ciertos estados, está, vigente la pena de muerte. ¿Ahí no entra en conflicto uno de los derechos fundamentales, el de la vida? El derecho a cualquier forma de matar como una sanción siempre es contra el derecho a la vida, ¿verdad? El aborto es contra el derecho a la vida, porque la ciencia dice, nosotros estudiamos desde que estamos en el colegio, que desde la unión del espermatozoide con el óvulo ya hay vida, ¿verdad? Entonces, pero los países que tienen o admiten ese sistema, no tiene ya en la Constitución básica, ya tienen esa situación. Entonces, nosotros tenemos demasiado claro en el artículo 4, por eso es que para mí nosotros estamos muy lejos todavía de, por ejemplo, en el hipotético caso de aceptar la unión del hombre con el hombre, de la mujer con la mujer, o del aborto, porque nuestra Constitución hace esa distinción de que la unión entre el hombre y la mujer es lo que constituye un matrimonio, ¿verdad? Y que la protección de la vida está desde la concepción. Me es tan importante, y a veces cuando leemos nos parece así que pasamos a la apurada, pero tenemos tantos puntos
en las que también nuestra realidad a veces no concuerda con las leyes que nosotros tenemos. Entonces, para mí, siempre uno de los lugares donde más se violenta los derechos fundamentales es en la cárcel. Vamos a partir desde el punto de que lugar insalubre no es. Partimos también desde el punto de que ahí están todos condenados y en procesos, siguen todos juntos. Tienen un almuerzo que no llega a ellos porque lo que comen es prácticamente comida para animales. Entonces, se queda en el bolsillo de alguien, no llega. Ellos están, por ejemplo, ¿por qué se les prohíbe que ellos tengan celulares si la condena es prisión preventiva y no incomunicación? ¿Por qué, por ejemplo, los condenados o los que están con proceso no pueden votar en las elecciones? ¿Por qué no se constituye una mesa o todas esas cuestiones que nosotros qué sé yo, divagando un poco nos cuestionamos, ¿verdad? Pero son violaciones de derechos básicos que el Estado permite y que nosotros también permitimos, porque al final nosotros nos callamos, ¿verdad? Los ciudadanos. Entonces, Sí, pero yo opino, discúlpame, pero si es una persona que sabemos que por lo menos no fue por violación a una criatura, bueno, tendrá su derecho. Pero una persona que mató, que violó, se les quita todos los derechos, siendo que ellos no pudieron, no vieron y violentaron el derecho de otras personas también. Por lo menos yo, en lo particular, lo que es derecho humano para gente criminal, no comparto. Profesora, disculpe, pero ellos, ¿por qué están ahí? ¿Se fueron de paseo? ¿Están de visita? Totalmente. Lo que no tienen condena todavía firme lo que dice la profe. Sí, pero lo mismo están en prisión preventiva porque hicieron algo y si le dejamos afuera corremos el riesgo, vos y yo, de que vuelvan a realizar un acto delictual. bueno, Candido, pero ese es por la falencia de tu Estado. Porque, ¿qué es lo que dice tu Constitución? ¿Cuál es la finalidad de la prisión? Probablemente nuestro Estado tenga alguna falencia, profesora. No es alguna, Pero todas yo las creo que falencias su tiene el Estado. expresión es un poco extremista. Es un poco extremista la expresión que está diciendo. Quizás tengamos mucha falencia, pero le repito, ellos no están ahí de paseo, ellos no están ahí para protegerse de nosotros, sino que están ahí para que nosotros nos protejamos de ellos. Bueno, Entre otras Están cosas. también los famosos presos sambucú, así como se le dice que los fines de semana le dejan salir y hay algunos que ni vuelven. O bueno, otros sí que de Y repente... volvemos a lo mismo. Pero tienen Pero así como están diciendo, de es igual un forma caso todavía puntual. por Constitución. Y aparte, se supone que la cárcel debería de ser un... reinserción, dice, reinserción y... una reinserción. Pero de mal en peor, profe, salen de ahí también. Bueno, pero bueno. Imagínate Eso es lo que yo le estoy diciendo. conviven ¿Qué con... es lo que nosotros estudiamos? Nosotros estudiamos las leyes acá, ¿verdad? Y sí. Y ustedes como abogados tienen que manejar las leyes. Y muchas veces, si ustedes se dejan guiar por lo que ustedes creen como ciudadano común, porque el ciudadano común es el que opina en el Facebook y dice, no, tiene que ir 10 años porque la mamá dijo esto, la mamá. Entonces, no siempre es la realidad en los procesos judiciales. Profe, un poquitito hablando de Facebook, si sabemos. ¿Sí? El tema este de la... Escucho todo entrecortado, no sé si yo nomás... No se te escucha, no se sale escucha luego nada. bien la conexión. De repente Hasta que un momento. hablan todo encimado. De a uno, profe, tienen que hablar, confunden todo. Era en relación de famoso por la... Profe, tu conexión es. Pero yo tengo muy buena conexión. Yo creo que la de Lucy es la que está un poco... Sí,
posiblemente el de ella. Entonces, Los que hablan y tienen algo prendido. hablando un poco de eso, ¿verdad? Entonces, las leyes fueron creadas no porque hoy se me ocurrió a mí al Poder Constituyente y bueno, yo quiero esto, ¿verdad? Entonces, las leyes tienen una finalidad y las leyes deben ser siempre también respetando los derechos básicos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que te dice la Constitución? La Constitución te dice que la prisión va a tener dos finalidades. O sea, la persona que cumple una pena y de 10 o de 20 o de 5 años, tiene que salir mínimamente una reinserción a la comunidad y tiene que salir por lo menos, el Estado le debe haber formado en prisión, ¿verdad? Y por las encuestas que nosotros tenemos, del 100% que una vez cumple su pena y sale, el 80% vuelve a prisión. Eso es. Pero, profe, hay una situación también, hay muchas personas inocentes, profe, que pasan 6 meses encerrados y el Estado tampoco paga la indemnización de estar 2, 3 años, profesora. Y después ya es difícil para que la sociedad le pueda aceptar. Y son muchas falencias, ¿verdad? Eso ya evidentemente en cada uno va a tener su opinión, ¿verdad? Pero yo lo que le estoy queriendo hablar un poco, ¿verdad? Que todos estos derechos de lo que nosotros hablamos, a veces creemos que fueron luchas de mucho tiempo en el que nosotros después ganamos, ¿verdad? Pero en la teoría no es tanto así, porque nosotros tenemos, como les digo, ¿verdad? La Constitución establece esas situaciones en las que el Estado debe de resguardarle al ciudadano, pero no se cumplen. Entonces, el Juan Pérez que está cumpliendo, esperando básicamente 4 años para una sentencia, los 4 años no tiene prácticamente que comer, vive en una situación, o sea, son muchas situaciones, ¿verdad? Que no llegamos al final de que podamos reinsertarle a la sociedad a Juan Pérez cuando salga o cuando tenga su absolución o cuando cumpla la pena, ¿verdad? Entonces, el código también establece que a ellos se le tienen que tener en lugares diferentes, ¿verdad? Porque así como la vez pasada estuve hablando con un señor que trabaja hace muchos años con la gente que está en la penitenciaría, es muy difícil trabajar con Juan, que ya tiene una condena de 20 años, y con Pedro, que sigue pendiente de una sentencia, porque Juan ya sabe que va a estar ahí los 20 años. Entonces Juan ya tiene la cabeza ahí y busca de repente una actividad, algo que le place, entonces cómo pasar ese tiempo. Mientras que el que está pendiente todavía de una sentencia sigue con esa esperanza de que a fin de año va a salir, ¿verdad? Porque generalmente el abogado, eso es lo que le dice, antes de la feria va a salir, ¿verdad? Entonces es difícil trabajar con un grupo que tiene muchos diferentes pensamientos. Entonces sería más fácil que se trabaje, por ejemplo, los condenados todos juntos, los que estaban pendientes de una sentencia, todos juntos, porque también facilitaría, ¿verdad?, en ese tema de trabajar, de plantearles un oficio o cosas así, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas las que se tienen que ir modificando y uno de los temas que se vio es, por ejemplo, contra Paraguay, que hubo especialmente en el caso de Panchito López, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa situación, cuáles fueron las situaciones que se dio, la violación a los derechos fundamentales y tirando un poco también ese tema, ahora les digo que la penitenciaría es uno de los lugares en donde generalmente se da mucha esta violación de los derechos que nosotros creemos ya que habíamos ganado porque lo tenemos estampado en una ley. Entonces, solamente con relación a eso, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos reclamar, pero en la facultad nosotros estudiamos lo que debe ser, ¿verdad? Porque lo que nosotros estudiamos, conocemos y vamos a ir viendo son las leyes que nosotros tenemos, ¿verdad? Y a veces
queremos hacer esa comparación con la realidad, si se da o no, si se cumple o no, ¿verdad? Entonces, el derecho laboral también es uno de los derechos o es una de las leyes que menos se cumple en nuestro país principalmente. Entonces, hay que ir trabajando con eso para que no quiero creer de que alguna vez vamos a ir llegando a ese 100% el cumplimiento de esas leyes básicas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, quiero creer de que vamos a ir mejorando como sociedad, como Estado, y vamos a ir evolucionando también con relación a eso. Profe, en relación nada más, permiso, Sí. viste que tuvimos en la semana, como tuvimos esta mujer que le mató al bebé. Sí. Y es, ¿cómo te iba a decir? ¿Cómo serían ya en forma de curiosidad, pero que creo que nos importaría a todos? Viste que uno reúne los presupuestos de tipicidad. Lucy, una Me mujer, sale entrecortado a mí. sí, Lucy, una mujer que le mató ¿a quién? No. A su bebé recién nacido, o sea, nació y le mató. Sí. De 20 puños. Estaba sola y todo eso. A lo que voy es que no reúne presupuestos de tipicidad. De hecho, la fiscalía ya dictaminó los 25 años de prisión, o sea, que dictaminó, solicitó, ¿verdad?, los 25 años de prisión. Pero para el juicio, ¿cómo sería? Bueno, ¿qué es lo que el Código Penal hace? El Código Penal describe hechos, ¿verdad? Entonces dice, Ana, si Ana le mata a Pedro, Ana tiene que ir presa 25 años, básicamente, ¿verdad? Pero después también tiene que si Ana le mata a su papá, va a ser 30 años. Ese es en situación de agravante. Y también dice que si Ana estaba en una situación de emotiva, de excitación emotiva y demás, Ana puede ser solamente 5 años. Cuando ya es, entonces hay atenuante y hay agravante. Y acotando a eso, viste que la ella recién situación parió al bebé y cometió el hecho, pero también está el caso de psicológico, ¿verdad? La depresión postparto, después del parto o durante el embarazo. No, pero en este caso sería durante, nace y le mata. No, hay también hay la depresión postparto. Una mujer cuando tiene su hijo, después de que nace su hijo, puede entrar en una depresión que le puede hacer lo que esta chica hizo. Por eso hay que evaluar su estado psicológico primero. Y vamos a ir en otro caso similar. Por ejemplo, si yo duermo y la mujer recién parió, le pone a su bebé a su lado y en una de esas con el cansancio le da la vuelta y le mata a su hijo. Es otra cosa. Sería por una fuerza mayor, ella quedó inconsciente y pasó durante que no estaba ella en sus 5 sentidos. Entonces, esa es una de las situaciones, ¿verdad? Para que pueda ser penalmente, o sea, para que pueda reunir la culpabilidad, tiene que haber específicamente esos 5 sentidos que dice la compañera tienen que estar en un perfecto estado. Profe, para acotarnos también esta chica ya tuvo antecedente de entradas en el neuropsiquiátrico, o sea que ella no es una persona normal. Y con relación a muchas situaciones psicológicas o neurológicas, nosotros también vamos evolucionando, ¿verdad? Entonces, el autismo, por ejemplo, es una situación que mucha gente cree y otros no creen, ¿verdad? Pero son situaciones que ahora recién van aflorando en nuestra sociedad. Entonces son
situaciones que van a ir saliendo y van a tener que, las leyes van a tener que ir acomodándose a esas situaciones. Porque nosotros hasta hace poco no teníamos hechos punibles atroces, por ejemplo, se le mató, se le quemó en la plaza pública, ¿verdad? Como ocurría, por ejemplo, en Río. Pero actualmente nosotros ya tenemos, se le encontró descuartizado, se le enterró sin cabeza. Entonces, las leyes van a ir teniendo que evolucionar necesariamente con los cambios que se van realizando en la sociedad. Hasta hace poco no había no teníamos leyes que penaban los delitos informáticos, porque Camila le publicó a María que no sé qué y no sé qué, ¿verdad? Entonces no teníamos leyes que trataban de esas situaciones que actualmente ya vamos teniendo. Entonces son situaciones que se van a ir teniendo que acomodar también las leyes a ellas para que podamos ir evolucionando, ¿verdad? Porque una sociedad sin leyes que los establezca o nos limite específicamente, se hace un caos. Y como les dije, para mí específicamente en esas situaciones, necesariamente se debe solicitar ¿cómo es? Con un psiquiátrico y a ver qué dictamina, ¿verdad? Si estaba o no dentro de sus cabales, dentro de esos 5 sentidos que dice Camila o no, para que pueda solicitar posteriormente la pena que la fiscalía acredite, ¿verdad? Porque la fiscalía al investigar no tiene solamente, muchas veces eso es lo que se confunde, la fiscalía dice, si Ana le tildan a Ana de que robó una cartera, la fiscalía busca específicamente una investigación para condenarle a Ana. Y si la fiscalía nunca en ninguna parte va a buscar llegar a la verdad para hacer justicia, ¿verdad? Entonces lo que busca desde un principio es condenarle a Ana específicamente. Y ese no es lo que en la ley dice. En la ley dice que tiene que tener criterios objetivos y subjetivos, es decir, tiene que buscar la verdad en una investigación, no específicamente la condena. Entonces, por ahí va muchas veces también que nuestros hechos punibles en que los procesos penales, ¿verdad? Tienen muchísimas aristas que pueden ir modificándose y pueden ir variando de acuerdo a cada fiscal, porque a veces no les digo ni siquiera de acuerdo a la ley, de acuerdo a cada fiscal. Ana. Yo creo que más en algunas situaciones, profe, van más por la condena para no trabajar que Mira que tuve un caso de una señora que falleció acá en Lambaré. Sí. El cuello, pero comenzando con otros recursos, la fiscalía sacó que la señora se cayó en los matorrales. Y ella tenía cinta adhesiva, entonces había rastro de que estaba atada y estaba con ropa interior. Ana, perdón, no se te escucha nada, sale muy mal. Sale muy entrecortado. Sale entrecortado, perdón. Sí, sale. Bueno, entonces no sé si es mi conexión o la conexión de todas en general, ya, ¿verdad? Pero de la profe sale súper bien. La profe sale bien cuando nos de Ana y de Lucy lo que sale con interferencia. Bueno. Mi vecina. ¿Te escucho? No sé quién quiso hablar. Bueno, entonces, dentro profe, sale todo en eco. Alguien tiene su micrófono encendido, entonces sale eco. A ver, bueno, entonces, como primer grupo que habíamos visto con relación a los derechos fundamentales, tenemos estos derechos: derecho a la vida, a la libertad, tenemos
a la seguridad jurídica, tenemos derecho a la libre circulación, pensamiento, expresión, religión, a elegir residencia y nacionalidad, derecho al asilo, a la libertad de reunión, a la asociación pacífica y derecho a casarse y decidir el número de hijos. Entonces, estos son los derechos que engloban la primera generación, que fue la primera lucha que se había conseguido con relación a las leyes. ¿Cuáles son los derechos que se consiguieron en la segunda generación? Que son los derechos económicos, sociales y culturales. Es fundamentalmente lo que se conoce como estado de bienestar, donde el Estado debe implementar programas y estrategias que permitan una correcta distribución de las riquezas. Derechos a la seguridad social y satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales, incluye salud, alimentación, vestido, derecho al trabajo, a la sindicatura, derecho a la salud, salud física y mental, especialmente hincapié en los derechos maternos infantiles y derecho a la educación en particular primario y secundario. Entonces, estos son los derechos que abarcan en la segunda generación. Y en la tercera generación ya tenemos los derechos colectivos y difusos, como es el del medio ambiente, el derecho económico y tecnológico, y se vinculan con la solidaridad universal trascendiendo fronteras. Derecho a la paz, a la calidad de vida, derecho al desarrollo sostenible y sustentable. ¿Qué es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Aprobado en el 48, determina cuáles son los derechos y las libertades que todos los seres humanos, sin embargo, no tiene valor vinculante. No es una obligación contra los estados, aunque es reconocida en todo el globo, en particular porque lo determina. Lo que determina tiene una lógica abrumadora y porque utiliza por diferentes organizaciones alrededor del mundo. Es así que para muchos países son obligadas a referencia a la legislación. Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 149, dice: la República del Paraguay en sus relaciones internacionales acepta el derecho internacional y se ajusta a los siguientes principios: a la protección internacional de los derechos humanos. Esta Declaración Universal lo que hace es que es un instrumento internacional único en su especie, porque habíamos visto que obliga a todos, por más de que no hayan firmado ese tratado. Entonces, por eso es que se le llama sui generis. Y vemos también que es prácticamente todas las constituciones y que nosotros tenemos con seguridad, eso en el artículo 143, al referirnos específicamente a la protección internacional de los derechos humanos. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Asamblea General aprobó unánimemente estos pactos: Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, esos son los 3 protocolos que se aprobaron dentro de lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que tenemos vigente dentro de nuestro país también, ¿verdad? Y también tenemos la Declaración Interamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, que también es otro instrumento sumamente importante que nosotros tenemos, que es la interdependencia y uniformidad invisible entre los derechos civiles y políticos, recogiendo en ellos los correspondientes a los derechos económicos, sociales y culturales. Y todos estos instrumentos que nosotros vemos son todos formas de siempre tener cuidado con relación específicamente
con relación específicamente a los derechos básicos fundamentales. Entonces, siempre todos son, como dice ahí en una parte del material que habíamos leído, no son leyes que van a castigar porque no se cumple. Es como básicamente leyes que sugieren a los estados principios para del Estado con los habitantes e inclusive del Estado con los otros estados, ¿verdad? Entonces, por eso es que le llaman leyes blandas por la situación particular de que no se le puede obligar o no se le puede sancionar, castigar a los que no cumplen, ¿verdad? Pero son como leyes obligatorias para todos los estados, independientemente si firmaron o no ese tipo de tratado. Y en la unidad 12 vamos a hablar un poco de lo que es tenía previsto para ver la hora. De la planificación territorial, que más o menos son temas que yo sé que ustedes ya habían visto. Habla un poco se conoce como la ciencia interdisciplinaria, que es a su vez ciencia aplicada política, técnica y administrativa. ¿Alguna vez escucharon ya la planificación territorial? ¿Alguien ya escuchó en la municipalidad o en alguna ley que se refiera a eso? Yo no, profe, yo nunca escuché. No. No, profe. Solemos ver en las ¿Es películas. parte del derecho administrativo? ¿Cómo? ¿Parte del derecho administrativo o no? Solemos ver generalmente en las películas de los países que muy desarrollados, ¿verdad? Que en su cuadra hay una plaza, hay básicamente hay tantas casas que se respeta la vereda, todas esas cuestiones, todo eso son planificaciones territoriales. Entonces, es como una forma en que el Estado y específicamente las municipalidades puedan ir organizándose, ¿verdad? Entonces, eso tiene una reglamentación. Por ejemplo, ustedes saben que como los locales para cargar combustible tienen que estar alejados de una escuela, alejados de esto, de aquello que generalmente no se cumple, ¿verdad? Pero nosotros tenemos también leyes que reglamenta eso, y a eso es lo que le llamamos la planificación territorial. Y dentro de esa planificación, dice, es la disciplina que imparte en alguna universidad como estudio independiente, campo de la geografía, en otras es impartida como una especialización de alguna ingeniería, arquitectura, geografía o ingeniería en cartografía o geodesía. La planificación territorial suele ser responsabilidad de la administración pública en sus distintos niveles. En España también se utiliza el término ordenación territorial para denominar a la disciplina. En algunos países hispanoamericanos prefieren el término ordenamiento territorial. Entonces, la planificación territorial es sinónimo de las prácticas de planeamiento de urbanismo en los Estados Unidos, pero a escalas más grandes, y el término se utiliza a menudo en referencia a los esfuerzos de planificación en los países europeos. Compañero. Bueno. El territorio dominio terrestre, que comprende la superficie terrestre, el subsuelo y el espacio aéreo en donde se asienta el Estado.
Incluyen los ríos y canales internos y territorios marítimos. Fronteras naturales y artificiales, que parece tema de preescolar o de primer grado, ¿verdad? Pero ustedes saben que las fronteras es lo que indica el punto límite de un área, lo que separa una cosa de la otra, ¿verdad? Entonces, esa diferencia que existe entre frontera natural y artificial lo podemos dar prácticamente con ejemplos que suelen ser un poquito más fáciles de comprender, ¿verdad? Entonces, las fronteras naturales son aquellos límites, así como lo dice, ¿verdad?, que pueden ser ya por cuestiones de naturaleza, ¿verdad? Entonces, el océano, tenemos también el ejemplo de los ríos, lagos, bosques densos, cordilleras, y ahí nos dan específicamente algunos tipos de fronteras naturales específicamente que tenemos también a modo de ejemplo. Y las artificiales, que ya tiene la utilización de ya como podríamos decir que ya con injerencias del hombre, ¿verdad? Dice que tiene el propósito también de una frontera natural, excepto con los límites artificiales que son ya hechos por el hombre, como les dije, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, las fronteras políticas, las estructuras hechas por el hombre. Nos da el ejemplo típico que es la gran muralla china, que ya es una separación de los límites ya por una injerencia del hombre. El dominio fluvial, cuáles son los ríos nacionales, qué es los ríos internacionales. Los nacionales son los ríos que pasan solamente un estado específico. Las internacionales son ya las que varias o dos estados atraviesan, ¿verdad? Entonces son quizás para muchos, ¿verdad?, son puntos repetitivos que ya vimos conocidos, son puntos básicos, pero es de lo que trata específicamente la unidad 12, porque habla de la planificación territorial, ¿verdad? Entonces necesariamente por eso es que hace esa distinción, ¿verdad? De que eso es lo que les digo, ¿verdad? Entonces la planificación territorial se refiere a eso, ¿verdad? De que, por ejemplo, en una cuadra tiene que haber un parque, tiene que haber la vereda, tiene que haber hasta cierto grado nomás, que tiene que subir los edificios, que tiene que haber árboles, área verde. Entonces, todo eso, a eso se refiere cuando hablamos de planificación territorial. Que en los, como les digo, ¿verdad?, que solemos ver nosotros en las películas. Profe, Sí. ¿Escucho? profe, disculpe, a modo de ejemplo nomás, a modo de ejemplo, eso que estaba mencionando recién, con referencia a que los ríos, por ejemplo, sirven para fronteras naturales Sí. para dos países. Nosotros acá en el Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este, tenemos el ejemplo del río Paraná, Sí. que sirve de frontera a 3 países. Solo para comentarios, Gracias. Entonces, Río Paraná es río nacional o internacional. Internacional, profesora, es internacional. Porque varios, así como dice el compañero Cándido, tiene esa injerencia de cruzar varios países. Entonces, específicamente, Paraná son 3. Entonces, a eso se refiere. Por eso es que hablamos un poco de estos temas, porque habla de la planificación territorial que nosotros debemos, por ley, por ejemplo, tener prácticamente, como dice, mucho tiene que ver con los arquitectos o los ingenieros, porque es una cuestión que más o menos se maneja eso y se respeta, pero son, así como dijimos, ¿verdad?, muchos temas que se tienen solamente en las leyes, ¿verdad? Actualmente nosotros estamos, no estamos con una planificación territorial en los barrios ni en la ciudad,
tenemos una cárcel, nosotros en Ciudad del Este, por ejemplo, tenemos una cárcel en la ciudad, en el centro de la ciudad, ¿verdad? Son situaciones que se van a ir mejorando seguramente, pero que hablando un poco de lo que es la planificación, ¿verdad? Solamente por eso les traigo a colación eso. Y son, prácticamente son puntos específicos de las dos unidades que tenemos pendiente de desarrollar hoy, ¿verdad? No les prendí la cámara porque llegué de viaje y me encendí con ustedes, entonces por eso es que por salud visual hoy solamente me escuchan. Pero ese es el desarrollo de nuestra clase. No sé si tienen alguna consulta para el trabajo posteriormente, que es nuestra próxima clase. La tarea lo van a conocer en la siguiente clase también, en la que los otros 15 puntos que tenemos pendientes. Y para poder ir cumpliendo con nuestro proceso. Profe, nuestra exposición es el martes, ¿cierto? Y vamos a tratar de exponer todo. Sí, señora, gracias. Entonces, Y una consulta más, profe, discúlpame. ¿De cuántas personas puede ser? ¿1, 2, 3? ya ¿Completo? depende del grupo, pero quiero que, por eso les iba leyendo los grupos por el orden para que ustedes manejen más o menos el horario que se va a conectar o que van a poner el grupo ustedes para que los demás compañeros también con el encargado delegado de la exposición. ¿Está? Ok, profe. Bueno. Gracias. Sí, gracias. Si no tienen más dudas, entonces nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Y posteriormente a eso también ustedes ya van posteriormente a la exposición. Yo ya les paso también el puntaje del trabajo. Profe, una consulta. Profesor, una consulta. Sí. Te escucho, Candido. Usted había dicho al inicio que íbamos a tener 2 bolillas ahora. Usted había dicho al inicio que íbamos a tener el desarrollo de 2 bolillas ahora. Sí. Y una fue referente a los derechos humanos. ¿Y la siguiente? La planificación territorial. La unidad 2. Perfecto. Discúlpeme. Territorial, y solamente habla de como una forma de conceptualizar, ¿verdad? Que es lo que es derecho ríos nacionales, internacionales, que creo que es muy básico para que ustedes ya manejan esos términos, pero como el programa trae, entonces hacemos como prácticamente una pincelada otra vez de esos temas. ¿Está? Excelente, profe, excelente. Vale. Gracias. Bueno. Excelente. Entonces nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase y que tengan todos buen descanso y buenas noches. Gracias, profe. Buenas